Hola, me llamo Sara. No estoy orgullosa de lo que voy a compartir, pero quizás mi historia te dé una idea de cómo suceden cosas como esta y cómo se desenredan. Verás, yo era esa esposa, la que tuvo una aventura. No es excusa, pero quiero que entiendas el por qué, el cómo y qué pasó cuando mi esposo Dave finalmente descubrió que Dave y yo llevábamos 15 años casados. Cuando nos conocimos fue electrizante. Era encantador, divertido y me hizo sentir la mujer más importante del mundo. Construimos una vida juntos, un hogar, 2 hijos e innumerables recuerdos. Pero con los años algo cambió. Quizás fue el estrés del trabajo, la crianza de los hijos o simplemente la rutina de la vida cotidiana. Pero empezamos a distanciarnos. Al principio fue sutil. Él llegaba a casa cansado y se iba directo a su sillón reclinable. Yo estaba ocupada con los niños o revisando mi teléfono. Las conversaciones se volvieron más sobre logística que sobre conexión. ¿Pagaste? La factura de la luz. ¿Qué hay para cenar? No olvides el entrenamiento de fútbol de Tommy. Me dije a mí misma que era normal, que todo matrimonio pasa por etapas. Así, pero en el fondo extrañaba sentir. Echaba de menos la chispa. Entonces, Brian era un cliente nuevo en la firma donde trabajaba como diseñadora gráfica. Desde el momento en que nos conocimos, tenía esta manera de hacerme sentir. Noté que empezó de forma bastante inocente. Felicitaciones por mi trabajo. Informal. Conversaciones sobre libros y películas. Pero pronto su atención se volvió personal. Que te rías mucho, dijo un día, inclinándose demasiado sobre mi escritorio. Recuerdo que me sonrojé no por lo que dijo, sino porque me gustó. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba. De esa manera, al principio intenté convencerme de que era inofensivo, solo estábamos hablando. Pero esas conversaciones se convirtieron en algo que yo esperaba con ansias. Brian era diferente a Dave espontáneo, coqueto y lleno de cumplidos. Me hizo sentir viva una noche. Me quedé hasta tarde en el trabajo para terminar un proyecto. Brian también estaba allí, y cuando sugirió tomar algo para celebrar que habíamos cumplido con nuestro plazo, dudé. Sabía que no era buena idea. Pero fui de todos modos. Esa noche nos reímos tomando algo, compartiendo historias de nuestras vidas. Cuando me acompañó al coche, me apartó un mechón de pelo de la cara y me besó. Ojalá pudiera decirte que me detuve allí, pero no lo hice. Lo que siguió fue un torbellino de momentos robados y mensajes secretos. Brian y yo nos encontrábamos durante las pausas del almuerzo, y a veces le mentía a Dave sobre trabajar hasta tarde. Cada vez que cruzaba la línea, sentía una mezcla de culpa y emoción. Era como si estuviera viviendo una doble vida. Mirando hacia atrás, puedo ver las pequeñas cosas que hice que deberían haber avisado a Dave. Empecé a vestirme de manera diferente, ropa nueva, más maquillaje, incluso un perfume que no había usado en años. Cuando Dave se dio cuenta, lo ignoré. Solo probé algo nuevo, le decía con una sonrisa. Estaban las noches largas y el teléfono que me mantenía pegada a mi lado. Dave a veces me preguntaba quién te estaba enviando mensajes tan tarde, y yo me encogía de hombros con solo asuntos de trabajo. Hubo una noche que nunca olvidaré. Brian me envió un mensaje mientras preparaba la cena. Dejé mi teléfono en la encimera, y cuando Dave entró, miró la pantalla. ¿Quién es Brian?, preguntó casualmente. Mi corazón se paró, pero me hice la interesante. Oh, solo un cliente, dije, agarrando el teléfono y guardándolo en mi bolsillo. Dave no insistió, pero me di cuenta de que no estaba del todo convencido. Las cosas empezaron a escalar cuando Dave empezó, notando más inconsistencias. Una noche llegué a casa más tarde de lo habitual y lo encontré sentado en la sala esperando. ¿Cómo estuvo la cena con Rebecca?,
Me preguntó con voz tranquila, pero con la mirada escrutadora. Me quedé paralizada por un segundo, y luego me recuperé rápidamente. Oh, estaba bien. Hablamos de sus próximas vacaciones, pero Rebecca ya había publicado fotos de ella en casa esa noche, y Dave las había visto. No dijo nada. Entonces, la duda estaba firmemente arraigada. Las cosas llegaron a un punto crítico. Unos meses después, yo también fui descuidada. Cómoda con el secreto. Dave había notado los cambios, lencería nueva que nunca usé para él, la forma cautelosa en que hablaba del trabajo y la distancia que había crecido entre nosotros. Una noche, Dave decidió seguirme. Le dije que había quedado con una amiga para cenar, pero en lugar de eso, fui a ver a Brian, en un restaurante acogedor. En el centro, cuando Brian se inclinó sobre la mesa para tomarme la mano, sentí un golpecito en el hombro. Me giré y vi a Dave de pie. Su rostro era una mezcla de angustia y furia. «Así que este es tu amigo», dijo. Su voz tembló. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Brian se quedó paralizado, murmurando algo sobre irse, y me quedé. «A solas con Dave, tenemos que hablar», dijo, su voz baja y firme. El camino a casa fue silencioso. La tensión era tan densa que era sofocante. Cuando entramos, Dave me sentó y me pidió que le dijera la verdad por primera vez en meses. Fui sincera. Le conté sobre la aventura, cómo empezó y por qué esperaba que gritara que me tirara cosas.